Buenos días, bienvenidos a nuestro webinar número 3, titulado Didácticas para la Educación a Distancia del TEC-NM, de la serie Hablemos de Educación a Distancia en el TEC-NM. Mi nombre es Rebeca Saraí Palacios Torres y me complace estar el día de hoy con todas y todos ustedes. Sean todos bienvenidos. Antes de comenzar, me gustaría agradecer al Tecnológico Nacional de México y al Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica por haber hecho posible este evento tan significativo para toda la comunidad educativa. En el panel de hoy nos acompaña la maestra Nancy Judith Beltrán Valenzuela, quien es egresada del Instituto Tecnológico de Querétaro. Con estudios de posgrado en Tecnología Educativa, formó parte del equipo de educación a distancia en el Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro. Participó como autora del modelo de educación a distancia del Tecnológico Nacional de México y es diseñadora del DREAVA y de otros cursos ofertados durante la continuidad académica del TEC-NM. Actualmente, pues también es coordinadora de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Campus Querétaro. Bienvenida, maestra. La maestra Alba Mercedes Mijangos Oseguera, ingeniera industrial y maestra en Psicología Organizacional. Cuenta con un certificado del Programa de Educación sobre Evolución Digital DEP que otorgó la SPAU, una organización afiliada a Harvard y a University y Microsoft. Se ha desarrollado en instituciones públicas y privadas. Actualmente está al frente de la División de Educación a Distancia del Instituto Tecnológico Tuxtla Gutiérrez, además de ser gestora con autoridades municipales, estatales y de orden federal. Ha participado en grupos nacionales como el CINED y la Comisión Nacional de Educación a Distancia. Sea bienvenida, maestra. Y por último y no menos importante, la maestra Wendy Maldonado González, quien es egresada del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con estudios de posgrado en Ciencias de la Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Querétaro. Se ha desempeñado como coordinadora y jefa de la carrera de Ingeniería Industrial, así como coordinadora de Educación a Distancia del Instituto Tecnológico de Querétaro. Ha participado en el diseño del modelo de educación a distancia del TEC-NM. Es coautora de la Guía para el Desarrollo y Estructura Metodológica de los Proyectos Integradores Productivos en Educación a Distancia, además de haber participado como evaluadora de planes y programas de estudio a distancia de nivel licenciatura para el TEC-NM. Sean todas bienvenidas y agradecemos que nos acompañen esta mañana y puedan compartir con nosotros su amplia experiencia en el tema Didácticas para la Educación a Distancia en el TEC-NM. Muy bien, les explicaré un poquito lo que será la dinámica. Serán 3 rondas de preguntas y respuestas, donde cada una de ustedes tendrá de 2 a 3 minutos para responder a cada pregunta. Al terminar, habrá un espacio de preguntas y respuestas para los asistentes. Por eso, los invitamos a que formulen sus preguntas alrededor del tema de este webinar. Muy bien, como sabemos, pues el ámbito educativo se ha visto modificado por el papel de los roles de los docentes, de los alumnos, justo en la parte de lo que es las didácticas y cómo estas han evolucionado. Por eso, en esta primera ronda, el primer tema es didácticas para la educación a distancia para el TEC-NM, y la primera pregunta es, ¿cuál es la importancia de la educación a distancia, pero referente ahora a las herramientas virtuales y los entornos virtuales de aprendizaje? Para eso me gustaría que la maestra Alba pudiera comentar. Maestra, adelante. Gracias. Muchas gracias, Rebe. Pues agradecerles al CIDED y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y gracias por esta invitación. Y bueno, pues las estrategias didácticas dentro del modelo educativo de educación a distancia, pues bueno, se ha ido evolucionando y se han tenido que adaptar de acuerdo a los diferentes escenarios de los docentes y alumnos y precisamente lo que decías, ¿no? De los entornos de aprendizaje. Todo influye en él, ¿sí? Un gran ejemplo fue precisamente toda esta evolución que se tuvo que dar en el año pasado, en el 2020 y pues ahora en el 2021, pues bueno, por la contingencia que todos ya conocemos. Sin embargo, pues
el Tecnológico Nacional de México no fue la excepción y ha ido evolucionando la didáctica de educación a distancia de acuerdo al tipo y la necesidad de sus estudiantes, ¿sí? Por mencionar alguno de todos los campos que conformamos esta gran familia de educación a distancia del TGNM, pues bueno, acá en Tuxtla Gutiérrez, de acuerdo a la experiencia que yo puedo aportar, que estamos desde el 2006 y se ha ido evolucionando hasta el día de hoy, al 2021, pues bueno, nosotros partimos con aquellas guías didácticas que de manera impresa se le daba a los alumnos para que pudieran tener y tener acceso a al conocimiento, dado de que pues la mayoría de estudiantes tenían una limitación en cuanto al acceso a la tecnología y pues bueno, poder ellos tener este acceso a los recursos y actividades, ¿sí? Que nosotros como docentes acá en el Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, pues les dábamos para el desarrollo de sus competencias. Sin embargo, al día de hoy, ¿sí? Hay un parteaguas acá en Tuxtla, por ejemplo, en el 2016, que se echó a andar en la modalidad 100% en línea. Pues bueno, acá fue un parteaguas porque fue precisamente el momento en el que cualquier estudiante desde cualquier lugar, desde cualquier momento, ¿sí? Pues ellos tienen ahorita el acceso precisamente a los contenidos y actividades a través de una plataforma virtual institucional en el cual nos permite tener un aprendizaje colaborativo, ¿sí? Esto también nosotros como estrategia didáctica hemos implementado una hora síncrona, así como ahorita nosotros lo estamos teniendo, de manera flexible para el estudiante, porque sabemos de que no todos tienen el tiempo. Si ellos escogen nuestra modalidad es precisamente porque no tienen el tiempo suficiente para que estén con nosotros de manera síncrona. Entonces, aquellos estudiantes que sí pueden, se pueden conectar con el profesor y tenemos la oportunidad de realimentar a los estudiantes, a hacer un aprendizaje colaborativo para precisamente el desarrollo de las competencias. Y aquellos estudiantes, pues bueno, que no pueden, como sabemos, este modelo educativo debe de ser flexible, ¿sí? Entonces les dejamos grabadas dejamos grabadas las sesiones, perdón, para que ellos en cuanto tengan tiempo, pues las puedan revisar. Sabemos de que muchos chicos, por ejemplo, en la madrugada, a mí me toca estar trabajando a veces en la madrugada en la plataforma y nos va marcando el aula virtual cuántos chicos están conectados. Entonces, tenemos nosotros como profesores tener que implementar diversas estrategias didácticas precisamente para que todos tengan este acceso. Yo sí hago un hincapié en este tema, ¿sí? En cuanto a su relación con el desarrollo de las tecnologías, porque esto nos va a permitir, sí, nos va permitiendo que sea una alternativa para la educación continua e inclusiva, ¿sí? Basada en aprender a aprender de forma flexible, con la finalidad de que nosotros vayamos favoreciendo las oportunidades de aprendizaje al mayor número de estudiantes. Ese es el espíritu que nosotros tenemos en educación a distancia, poder alcanzar al mayor número de estudiantes, ¿sí? Y bueno, también nosotros aquí en educación a distancia del TGNM, pues vamos incorporando precisamente estas herramientas síncronas y asíncronas, o sea, tenemos que hacer ese match precisamente para que permitamos a nuestros estudiantes poder socializar y desarrollar también estas competencias tan necesarias que nos marca los programas de estudios, que también nos referimos a las competencias blandas, ¿no? Este tipo de herramientas como estrategia didáctica nos permite ese desarrollo de competencias blandas que van a permitir fortalecer a nuestros estudiantes. Sí, esa sería en cuanto a mi participación, Rebe. Muchas gracias. Gracias, maestra Alba. Y precisamente lo que comenta la maestra Alba, las didácticas también van en función de un aprendizaje colaborativo, un aprendizaje significativo. Por eso me gustaría saber la opinión de la maestra Nancy, por favor, si pudiera comentarnos. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación a esta serie de webinar. Gracias a todos los que están aquí escribiéndonos, mandando mensajitos. Más adelante estaremos respondiendo esas dudas. Gracias a todos por estar aquí presentes. Pues sí, efectivamente, como lo comentaba Alba, la didáctica es muy importante, ¿no? Desde la parte de los roles que implican en el proceso. Este arte de enseñar, el que no nada más tenemos ahorita el qué enseñar, sino el cómo lo vamos a enseñar, ¿no? Entonces,
ha logrado que nosotros justamente en esas actividades de enseñanza y aprendizaje tengamos que involucrar herramientas digitales para poder promover o desarrollar justamente ese aprendizaje colaborativo. Y no olvidando lo que justamente Alba menciona, la inclusión, ¿no? Justamente ahorita en la parte de la era digital, donde nosotros tenemos esas estrategias que tenemos que implementar con herramientas digitales y con recursos digitales, ¿no? Ya ahorita no nada más es de comentar una presentación, sino que esa presentación pueda tener un audio, ¿sí? El que justamente no tengamos esta parte de la colaboración mediante a lo mejor un foro de debate en nuestro ambiente virtual de aprendizaje, sino que a lo mejor tenga que ser también algo ya síncrono para justamente tener esta participación activa. No olvidando también el contexto en donde nosotros nos desenvolvemos, ¿no? El que tengamos que propiciar ese aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Entonces, yo me centraría justamente en la importancia de esta didáctica con las herramientas, con los recursos, esas técnicas y esos métodos que nosotros tenemos que desarrollar para nuestros estudiantes. Muchas gracias, Rebe. Gracias, maestra Nancy. Precisamente entramos en el punto de lo que son los roles, ¿no? Ya les habíamos comentado un poquito en la introducción cómo se han modificado los docentes, ya platicaban un poquito, pero me gustaría también saber la parte de los estudiantes, cómo ustedes han hecho la permanencia y la no deserción de los estudiantes en esta modalidad de educación a distancia. Maestra Wendy, si pudiera comentarnos. Claro que sí, muchas gracias, Rebe, y bueno, muchas gracias a todos los que están aquí con nosotros y gracias al CIDED por esta invitación. En este punto me gustaría comentar lo importante que es estas estrategias didácticas, que si bien en la modalidad presencial, bueno, en cualquier modalidad de la educación, obviamente las estrategias didácticas tienen que ser bien trabajadas. Para educación a distancia considero que cobran una importancia mayor. ¿En qué sentido? En que tenemos a los estudiantes pues no siempre presentes, no siempre de forma síncrona, como ya lo han mencionado tanto Nancy como Alba, ¿verdad? Y el no sentirse acompañados, el tener que las estrategias que se trabajen sean como que deficientes o no estén muy claras, no estén muy estructuradas, de alguna manera afecta a que se venga ese desánimo en muchas ocasiones y dicen, no, ¿sabes qué? Mejor me voy, esto no me gusta. Y bueno, viene como que algo que les quisiera compartir es en algún momento cuando iniciamos educación a distancia también aquí en Campus Querétaro, parte de lo que les hacía dudar un poco en entrar era, nos van a dejar solos, ¿no? Es que en educación a distancia no voy a tener al profesor que me esté acompañando, es que voy a sentir que a quién le voy a preguntar y cosas de este tipo que podemos de alguna manera sopesar y compensar con lo que es unas buenas estrategias. Como profesores, obviamente tenemos ese reto cuando estás trabajando en educación a distancia, en que tienen que ser estrategias bien diseñadas para que no nos afecte al final en que se desanimen y se vayan y sientan que no están compartiendo los mismos intereses de repente. Entonces, esa parte creo que cobra mucho, ¿no? Decir, estrategias didácticas en la educación a distancia deben de estar muy bien estructuradas. No digo que en presencial no, claro que también, pero me refiero a que aquí impacta muy fuerte en el sentido de la deserción que pudiéramos tener. Entonces, ahí es donde tenemos que estructurar bien. Por ejemplo, hay muchos, y mencionaba también Alba, ¿no? En el sentido de no tienen el tiempo suficiente y por eso deciden a veces entrar a esta modalidad cuando sobre todo es la modalidad totalmente virtual o la que están totalmente a distancia. Entonces, sus tiempos son mucho más complejos, le dedican más tiempo también al trabajo y entonces tienen que tener una estructura mayor en cuanto a la forma de trabajar, en cuanto a qué tengo que entregar, cómo lo voy a desarrollar, en qué momento, quién me va a apoyar si no lo entendí. O sea, todo eso tiene que quedar muy claro para que finalmente se sientan acompañados y entonces esto nos apoye de alguna manera
a que no deserten. Obviamente las cuestiones de deserción o las causas de deserción son muy variadas en todos los ámbitos y en todos los niveles, pero que esto, que no falte una estrategia didáctica bien diseñada, que no nos afecte, ¿no? Eso sería mi aportación principalmente, Rebe. Gracias. Gracias, maestras. Esta primera ronda muy importante. Ya rescatamos 3 puntos focales de lo que es la importancia de la didáctica en educación a distancia. El primero, pues, como lo mencionó la maestra Alba, los ambientes virtuales de aprendizaje, cómo desarrollarlos como docentes, cómo aplicarlos con los alumnos. Lo vamos a platicar en las siguientes rondas. Y el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje significativo, y como bien comenta la maestra Wendy, ¿no? Que la deserción es muy variada en todos los niveles y, bueno, más en este momento, lo que estamos viviendo, pues se puede dar con más frecuencia, ¿verdad? Y bueno, pues seguimos invitando a todas las asistentes y participantes que están viéndonos en este momento a formular sus preguntas. Por favor, háganlo. Ya tenemos un poquito más de comentarios de las maestras y eso nos va a ayudar más para que puedan ellas responder también a sus preguntas. Gracias. Y bueno, con esto vamos a pasar a nuestra segunda ronda. Igual la dinámica será la misma. Y el tema de esta ronda es habilidades que debe desarrollar el docente de educación a distancia. Un punto muy importante, creo yo. Y bueno, la pregunta de esta ronda es, ¿cuáles han sido los retos que han enfrentado en el desarrollo de las habilidades digitales los docentes del TEC-NM? Es un punto muy importante y por eso vamos a hablar un poquito de las plataformas educativas y de las herramientas web. Maestra Nancy, por favor, si pudiera comentarnos. Gracias, Rebe. Efectivamente, ¿no? Considero que el docente tiene un gran reto, ¿sí? Porque tiene que diseñar estas actividades de enseñanza-aprendizaje con estas estrategias metodológicas o didácticas que se adapten a un contexto, ¿no? Recordemos el año 2020, en el año 2020 donde nosotros como docentes estábamos en la modalidad presencial y tuvimos que migrar a una educación virtual. Ese gran reto que nosotros enfrentamos en la transición de nuestra planeación presencial a una planeación virtual, pues a lo mejor implicó el que nuestras presentaciones las pudiéramos compartir en este ambiente virtual de aprendizaje, ¿no? Que a lo mejor esos debates que hacíamos en el aula, ahora los pusimos como un foro de discusión. Sin embargo, a lo mejor no estaban pues, realmente diseñadas a la modalidad en la que estábamos impartiendo o que tuvimos que impartir en el 2020, ¿no? Justamente ese reto que enfrentamos los docentes al tener que aprender esas herramientas digitales, no todos estábamos listos, es un hecho. Fue pues digamos, un impacto que tuvimos tanto para los docentes y los estudiantes. Obviamente no hay que dejar de lado a los estudiantes, ellos en esa misma transición, en ese mismo que nosotros tuvimos que adaptarnos, ellos también han tenido que adaptarse. Entonces, ese reto que tuvimos en la parte de los docentes al diseñar esas estrategias, no es lo mismo el 2020 al 2021. ¿En qué sentido? En el 2020, pues dijimos, bueno, como pudimos, implementamos, dimos nuestra clase, porque fue continuo, las clases no pararon, nosotros dimos esa continuidad académica atendiendo a nuestros estudiantes y como pudimos, ¿no? Hubo obviamente docentes que tuvieron que aprender herramientas como herramientas de videoconferencia como la que ahorita estamos utilizando. Otros docentes tuvieron que aprender hasta qué era un ambiente virtual de aprendizaje, cómo subir un archivo. Los estudiantes tuvieron que aprender cómo subir una tarea, ¿no? Entonces, todas estas estrategias, además de la tecnología que se tuvo que aprender en el 2020, a un año, 2021, puedo comentarles que por experiencia y por pláticas con otros colegas, ahora yo creo que la preocupación es el cómo hacer un mejor ambiente. ¿A qué nos referimos como ese mejor ambiente, no? A crear estas, pues digamos, actividades
que sean más interactivas. Esa presentación que nosotros en el 2020 lo hubiéramos puesto en nuestro ambiente virtual, en este momento, pues ahora la quiero hacer más interactiva, ¿no? Entonces, justamente generando esa participación del estudiante. Creo que en este momento, pues así como lo comentamos, ¿no? La gran preocupación es cómo motivar al estudiante, cómo hacer que participe. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos preguntado entre colegas, oye, tus estudiantes participan? ¿Qué has hecho para propiciar esa participación, no? Yo ahí les pondría ese hashtag, ¿no? Lo que callamos los docentes. Hay varias, justamente ya imágenes, ¿no? El que pues necesitamos propiciar, pero yo creo que dentro de esos retos que nosotros tenemos como docentes es lograr justamente que esas actividades puedan ser interactivas, que se pueda promover ese ambiente de colaboración y justamente también que puedan promover el pensamiento lógico, la resolución de problemas, el pensamiento crítico. El dejar que los estudiantes sean pasivos, el que nada más estén detrás de esa computadora recibiendo la cátedra o la parte de la enseñanza y que nosotros podamos generar más esa participación, esa interacción y esa construcción del conocimiento, ¿no? Tenemos un gran reto y yo creo que pues esto va a ser pues de aquí en adelante el lograr incorporar esas herramientas tecnológicas y lo que yo sigo siempre comentando, ¿no? Hay que ser empáticos con nuestros estudiantes porque no todos tienen las mismas habilidades, no todos tienen los mismos recursos y los estudiantes pues también tienen que ser empáticos con nosotros porque nosotros también estamos aprendiendo y pues esa sería mi participación. Muchas gracias, Rebe. Gracias, maestra. Entramos en un punto muy importante, los retos. Estos retos también van en relación con la infraestructura. Yo creo que muchas instituciones, además de las instituciones del Tecnológico Nacional de México, se han enfrentado con este reto. Maestra Wendy, ¿voy a comentarnos algo, por favor? Claro que sí, Rebe, muchas gracias. Pues bueno, creo que ese reto fuerte en la infraestructura viene sobre todo donde tenemos que tener siempre en cuenta que como institución, bueno, y no solamente esta institución, yo creo que todas, bueno, en este caso, nosotros estamos a lo largo y ancho del país. Tenemos condiciones y contextos bien diferentes, principalmente en conectividad, que son yo creo que los dos puntos que yo tocaría, sobre todo en cuestión de retos en cuanto a infraestructura, la conectividad y la parte de los equipos con los que contamos. Contamos como profesores y contamos como estudiantes en su momento, cada uno. La conectividad sin duda es un punto bien complejo y a veces un poco difícil o mucho difícil de poderlo controlar en algunos puntos. Entonces, como docentes, hablando reto como docente, dices, bueno, ¿cómo le hago si en donde estoy la conectividad no da más? El internet que contraté es el que más puede darme los megas que tiene ahorita. Sin embargo, estamos conectados a lo mejor ahorita en estos momentos más de una persona en casa y entonces eso de alguna manera complica el que lo que hayas planeado, lo que estés desarrollando, en lo que te hayas preparado, a lo mejor no lo puedes llevar a cabo porque la conectividad simplemente no te da. Por un lado, pero por otro también tenemos la conectividad de los mismos chicos. O sea, como profesor te preparas y a lo mejor buscas también herramientas con todas estas capacitaciones que mencionaban también hace un momento Alba, ¿no? Que se ha venido también desarrollando distintas capacitaciones para desarrollar habilidades en los docentes y te preparas y buscas opciones, pero tienes que considerar también que para quien las vas a utilizar y con quien quieres llevarlas a cabo, que son tus estudiantes, las puedan usar y que tengan el acceso a esas herramientas. Entonces, podemos tener así súper bien esa parte diseñada y trabajada, pero también el otro lado cómo está. La realidad es que aún que esté un estudiante totalmente consciente de que va a entrar a la modalidad a distancia, sabe que cuenta con algunas dificultades en ese sentido. Pero ahora, en este caso, en la situación actual donde todos estamos o hemos estado en este punto de trabajar a distancia, pues obviamente también dices,
¿cómo le hace si no tiene más que algunos megas en su teléfono y es con lo que se puede conectar? Que es el otro punto de el equipo con el que cuento, ¿sí? Puedo tener una buena computadora, puedo no tenerla como profesor. Entonces, aunque quiera trabajar ciertas herramientas, resulta que mi equipo me lo complica. Y a lo mejor hay profesores que en el tiempo lo han podido ir solucionando, que si una cámara, que si ahora un micro, que si ahora déjame buscar que le ponga más memoria o cierto disco a mi computadora. Hay quien ha podido hacer su cambio completo de equipo y tener mayor infraestructura en eso, pero resulta que hay profesores que no, o sea, que no lo pueden hacer y entonces ese es un reto bien importante porque tienes que seguir atendiendo a los estudiantes y tienes que considerar también, insisto, lo que ellos tienen. Entonces, aunque yo pueda tener un super equipo o tenga el equipo más viejito, pero ellos qué tienen para también poder trabajar y entonces tengo que ser bien empático en ese sentido y necesito que lo que vaya trabajando, las estrategias, las herramientas que vaya a tener, ellos las puedan manipular, las puedan usar, porque si no, de nada sirve y al final termina siendo frustrante para ambas partes, ¿no? Porque yo dices, ay, tardé tanto tiempo en trabajarlo, en diseñarlo, y resulta que no lo pueden usar y que la mitad del grupo pues no tiene acceso o por su internet o por el equipo que tiene, ¿sí? Entonces, esa parte de alguna manera también la tenemos que tener siempre consciente. No lo podemos solucionar con varita mágica, pero tenemos que buscar opciones y tenemos que proponer alternativas. Entonces, creo que es de los retos también importantes. No nada más es prepararnos en las distintas herramientas, ¿no? Sino que tenemos que buscar cómo, con qué seguirlo aprovechando. Y si me muevo a otro lado, si comparto equipo, etcétera. Pero esa parte no la tenemos que descuidar, ser empáticos, porque a veces podemos llegar a estar muy emocionados porque ya tenemos algo muy bien diseñado, pero si nuestros chicos no lo tienen con qué trabajarlo, nos va a tronar todo. Entonces, es importante considerar esa parte. Gracias, Rebe. Gracias, maestra, por su aportación. Y precisamente en el punto entramos otra vez con los estudiantes. Yo sé que esto es muy volver y regresar, pero es muy importante tener esta dinámica en cuanto al docente y a los alumnos. Y precisamente me gustaría saber la opinión de la maestra Alba. ¿Cómo han tomado este reto los alumnos, verdad? De una transición totalmente diferente, de un aula presencial a una plataforma, ¿no? Y cualquiera que sea, por más fácil, yo creo que ese es un reto, maestra. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto? Gracias, Rebe. Pues bueno, yo considero que de los retos más desafiantes que hemos enfrentado en la educación a distancia y más en estos últimos 2 años, pues precisamente ha sido la adaptación a las tecnologías como docentes. Sí, sabemos perfectamente que los jóvenes, pues bueno, tienen mayor capacidad de adaptación, ¿sí? Precisamente a todas las herramientas digitales y que bueno, y que al mismo paso acelerado del desarrollo tecnológico, pues ellos van. El factor, siento, del tiempo y la paciencia que nosotros también debemos de tener, no solamente con los estudiantes, sino también con nosotros mismos, en la cuestión del ritmo de que nosotros vamos a irnos desarrollando, debe ser de forma puntual y segura, ¿sí? Toda vez de que, pues bueno, sabemos que los chicos hoy en día estamos en la clase, ni bien nosotros estamos explicando algo y clic, ¿no? Ya lo están googleando, ya lo están buscando, ¿sí? Ellos tienen el alcance del conocimiento fácilmente, ¿sí? Entonces, nosotros, es ahí también un gran reto que tenemos. Cómo nosotros podemos estar con un pasito adelante de los chicos, precisamente para direccionar todas estas herramientas que tienen al alcance de un solo clic, precisamente al desarrollo académico y que esto pueda impactar de manera directa el desarrollo profesional. Sí, creo que el uso académico de estas tecnologías, pues bueno, en el proceso de enseñanza-aprendizaje juegan un factor importante y es un reto muy grande que tenemos nosotros como docentes. Sí, las compañeras lo decían, a veces dicen los mismos, entre los mismos docentes, ¿cómo le haces, no? Nosotros acá tenemos experiencias muy bonitas en cuanto docentes que incluyen estas tecnologías y ya las incluían antes, ¿sí? Digamos que tenemos un antes y un después del 2020, pues ahora que regresemos a las aulas, pues también va a ser algo muy, muy interesante que ver. Pero bueno,
un ejemplo significativo de todos estos retos puede ser la implementación de la gamificación en nuestras aulas de aprendizaje, y no solamente hablo de las presenciales, sino también dentro de las aulas virtuales de aprendizaje, porque nosotros tenemos que buscar estos medios en el que tenemos que captar la atención de nuestros estudiantes a través de juegos para que nos coadyuven al desarrollo de la competencia. Imagínense, si nosotros estamos hable y hable y hable, por ejemplo, si Rebe se llevara todo este webinar, pues ya, o sea, a los 3 minutos va la atención. O sea, prueba de ello es que plataformas, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Entre el YouTube, el TikTok, ¿por qué los chicos está creciendo la plataforma TikTok? ¿Por qué? Porque en 3 minutos, minuto y medio, o sea, te avientas muchas cosas, muchos tutoriales. Es más, yo te puedo decir, he migrado a estas herramientas, ¿no? Porque tenemos un ritmo acelerado y un hambre del conocimiento. Entonces, esa parte del docente, pues es bien interesante cómo nosotros vamos a alcanzar el ritmo. Y no es alcanzar el ritmo, es precisamente buscar un punto medio en el que logremos captar el interés del muchacho, ¿sí? Y nosotros podamos ser precisamente esos embajadores, ¿sí? De la formación docente. La verdad que yo me siento muy afortunada de pertenecer a la comunidad de educación a distancia del TECNM, porque a través de la estrategia de continuidad que nos permitieron participar y en el cual incluyeron estas jornadas de capacitación, pues nos han fortalecido a todo el cuerpo docente, ¿sí? ¿Para qué? Para que precisamente este tipo de desafíos, ¿sí? Que nos encontramos con el ritmo acelerado de los estudiantes, de la capacidad de adaptación, pues bueno, nosotros pudimos acotar esa brecha, ¿sí? Pudimos acotar precisamente esta brecha en los ritmos de aprendizaje acelerado de los estudiantes. Eso sería en cuanto a mi participación, Rebe. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Esta ronda ha sido también muy interesante. Los retos son muchos, ya los mencionaron, tanto para las plataformas, para el docente, cómo tenemos que ir innovando, cómo tenemos que seguir motivando a los alumnos. Yo creo que muchos de los docentes y estudiantes que nos están escuchando el día de hoy se sienten muy identificados con esta parte que acaba de mencionar cada uno de ustedes, maestras. Y bueno, pues ya estamos recibiendo algunas preguntas, vamos a seleccionarlas, sigan mandando sus preguntitas, formulándolas para poder dar respuesta a ellas. Vamos a pasar a nuestra tercera ronda, ya casi estamos a punto de culminar este webinar, pero vamos a cerrar con broche de oro. Yo sé que lo vamos a hacer muy bien y esta siguiente pregunta es muy interesante. El tema va enfocado a la estrategia de la implementación de proyectos integradores productivos. Estos proyectos surgen en un instituto tecnológico donde los alumnos tenían que desarrollar sus proyectos, donde ellos tenían que buscar las formas de llevarlos a cabo. Y precisamente, pues esto va parte de las didácticas, de esas estrategias que tenemos que ir implementando, innovando en las instituciones. Y por eso me gustaría escuchar la opinión de la maestra Wendy. Adelante, maestra. Muchas gracias, Rebe. Pues sí, me gustaría compartirles, vaya, lo que vivimos acá en lo que es el Campus Querétaro. Lo que se hizo fue implementar esta estrategia de proyectos integradores productivos, que fue el nombre que le dimos, ¿verdad? Como tal. Partimos de dónde? Cuando estamos en la modalidad que se tiene acá es mixta, los chicos acuden a las unidades en cada municipio. Y bueno, esa parte donde acuden a las unidades y donde de forma síncrona se conectan con los asesores, ¿sí? En tiempo real, ayuda también y porque ellos tienen también tutores en la unidad. Comento esto para dar un poco el contexto de cómo es la estrategia. La estrategia finalmente consistió en que por grupos completos, ¿sí? Todo el grupo de industrial del primer semestre empezó a trabajar con algún proyecto, ¿sí? Se hizo toda una estructura donde los primeros semestres hacían cierta parte del proyecto y luego en los semestres intermedios otra parte y llegaban al final donde tenían que desembocar de alguna forma en aplicarlo para su residencia profesional o ya trabajar sobre una titulación o ya incluso muchos de ellos ya empezaban a tener sus propias pequeñas empresas. Lo que se quería también detonar con estos proyectos, o lo que se empezó a trabajar fuertemente, fue que fuera experiencial, ¿sí? Que su aprendizaje no solamente fuera de aula, sino que a final de cuentas lo que iban viendo en cada sesión
lo fueran aplicando también en sus proyectos. Y eso ayudaba también a los profesores, obviamente ayuda a los profesores porque vas teniendo dónde vayan vertiendo los conocimientos que les vas dando en aula. Entonces, a final de cuentas, ellos fueron trabajando con estos proyectos en cada municipio, ¿sí? Por grupos, pero también lo fueron haciendo de forma interdisciplinaria, donde desarrollaron desde algunos invernaderos, ¿sí? Invernaderos que fueron trabajados desde cero, o sea, desde que los chicos buscaron un recurso para cómo irlo construyendo, donde entraron incluso a la parte de albañilería, de empezarle a picar piedra, de empezarlo a armar, donde estuvieron buscando el material, gestionando con las autoridades también, porque también eso hacían ellos directamente junto con, se apoyaban de sus tutores, pero bueno, iban y gestionaban. ¿En qué gestionaban? Desde decirles, oigan, vimos que en aquel lado tienen ciertos materiales que ya están como que abandonados. Nos lo pueden donar porque vamos a hacer esto, y explicaban exactamente por dónde iba, y entonces aplicaban y empezaban a traer ese material. Obviamente había un compromiso de parte de ellos con la presidencia municipal o con la dependencia a la que acudían, porque ellos sabían que iban en un momento dado a ir a ver cómo iban trabajando con ese material. Y de alguna manera otros hicieron rifas, hicieron ventas, hicieron muchas cosas para lograr tener recursos e ir construyendo su proyecto. Pero ya iban hablando de un proyecto desde la planeación, organizarlo, desde buscar ese trabajo en equipo, fomentar ese liderazgo. Alguien tenía que tomar la batuta y ellos solos organizaban. Los tutores y coordinadores de las unidades obviamente les iban dando una pauta, iban manejando ciertas líneas, pero ellos eran los que lo fueron desarrollando y se tuvieron muy buenos resultados con los muchachos. O sea, hubo invernaderos en conjunto donde unos trabajaron con lo que fue peces y trabajaron todo su invernadero de peces, pero al mismo tiempo otro grupo dijo, a ver, ¿quién les va a revisar la parte de la calidad de los peces? Y entonces otro equipo, otro grupo empezó a formar todo un laboratorio, ¿sí? Para revisar la calidad de esos peces y fueron consiguiendo herramientas y fueron consiguiendo muchas cuestiones que ocupaban para estar midiendo la calidad del agua, la calidad de vida del pez, el alimento. Incluso otro equipo, por ejemplo, crearon un alimentador para los peces porque ¿qué pasaba en vacaciones? Y ahora nos vamos y entonces ya quién los cuida. Entonces también tuvieron que idear esa parte y entonces vino la parte de los ingenieros en sistemas y empezaron a crear porque tenían que automatizarlo y tenían que cada cierto tiempo darle de comer al pez, obviamente que no lo fueran a matar de hambre o que lo fueran a matar porque le daban demasiada comida. Entonces, y eso lo fueron ellos creando. Entonces, ese es un ejemplo de una de las unidades. En este caso estoy hablando de, por ejemplo, Arroyo Seco, que fue la que hizo esta parte de los peces y que fue un conjunto, pero lo que voy es, les puedo echar un buen rato con esto porque, bueno, me encanta porque esa estrategia de verdad que nos dio muchísimas satisfacciones y sobre todo en ellos, participaron en distintas plataformas como una, la propia de lo que es el ENIT, ¿verdad? Y lograron llegar a nivel nacional, logrando un lugar importante a nivel nacional, pero lograron también bajar recursos a nivel estatal para seguir apoyando y creciendo sus proyectos. Entonces, a final de cuentas, lo que buscábamos con esto es no solamente una parte académica, sino que también se trabajara con esta parte del arraigo en la comunidad, que también era importante porque dices, bueno, terminan todos estos de aquí, todos se van a ir ahora a la ciudad y sabemos cómo está la cuestión de empleo, entonces que generaran sus propios trabajos también, aportaran buscando otros empleos para otros, porque ya empezaban a traerse al hermano, al primo, entonces eso iba ayudando y al del otro grupo también le decimos y entonces vamos generando empleo en pequeño, pero fueron creando cosas con lo que tenían en su contexto. Entonces, esa parte de esa estrategia considero que fue muy valiosa, ha sido muy valiosa, pero como estas creo que podemos seguir desarrollando muchas. O sea, hay un bagaje bien importante de profesores en todo nuestro sistema, en todo lo que es Tecnológico Nacional de México, y creo que podemos seguir desarrollando cosas donde nos ayude, y se han dado muchas, varios tecnológicos, varios campus, pero tenemos que seguirlas comentando para que también nos hagamos un benchmark entre todos y seguirlas creciendo y seguir trabajando con los estudiantes en su crecimiento y desarrollo profesional.
Entonces, bueno, yo esa es la parte que les quería compartir de esa estrategia que de verdad que ha ayudado bastante con el desarrollo de los chicos, porque no solamente son conocimientos académicos, son conocimientos también y aprendizajes para la vida. Muchas gracias, Rebe. Gracias a usted, maestra. Como bien lo menciona, yo creo que es una estrategia que puede dar para más y aunque bien se pueda aplicar en forma presencial, también la podemos llevar así a distancia, no importa aún conectarnos, explicar cómo pueden hacer todos estos proyectos tan productivos los estudiantes, cómo podemos apoyar nosotros los docentes a los estudiantes y que sigamos en esas estrategias, en esta implementación de proyectos. Por eso, en esta parte, en cómo, qué impacto ha tenido el desarrollo en las competencias profesionales estos proyectos, maestra Nancy, ¿nos pudiera comentar, por favor? Gracias. Efectivamente, como lo comenta la maestra Wendy, yo creo que una experiencia que tuvimos la oportunidad de haberla vivido, la verdad es enriquecedora, muy contenta todavía de recordar todas esas experiencias donde justamente en este desarrollo de la formación integral de nuestros estudiantes para las habilidades blandas y las competencias profesionales y genéricas, yo creo que fue lo mejor que se pudo desarrollar al implementar esta estrategia. Todavía el recordar, ¿no?, a los estudiantes donde tenían obviamente una implementación de un proyecto y saber que a lo mejor el proyecto no era como lo iban a o lo habían planeado. En Pinal de Amoles, ¿no? También cuando las rosas se marchitaron, justamente también por todas estas situaciones, cuando los peces a lo mejor se murieron. Todo esto justamente yo creo que no era parte de lo que ellos pensaban y tuvieron que generar esa creatividad, ¿no? Esa habilidad, esa innovación, ese pensamiento lógico, ese pensamiento crítico, porque entre ellos mismos estaban aportando justamente el qué hicimos mal, qué nos falta hacer, ¿no? Simplemente con esta parte de la estrategia era mucho el de que ellos tuvieran que aprender por sí solos. Había un acompañamiento, por supuesto. A veces a nosotros los docentes nos traían a raya, ¿no? Porque maestra, necesitamos que ya nos explique el cómo vamos a programar esto, porque ya debemos de implementar el alimentador de los peces y tenemos que tener un sensor de temperatura, tenemos que tener un sensor también de humedad, tenemos que programar el dispensador de alimento que cada cierto tiempo dosifique el alimento a los peces. Algo que debo de comentar también es que se desarrollaron estas habilidades, hubo presencia de productores que fueron con ellos a las unidades a justamente decirles, véndeme tu proyecto, ¿no? Porque justamente es lo que yo requiero, eso es lo que necesito. Y pues los estudiantes se quedaban así, ah, caray, o sea, pues es que ante una necesidad que yo vi en la parte de mi comunidad, de mi municipio, implementamos este proyecto y jamás pensaron el que a lo mejor alguien se los quería comprar, ¿no? Entonces, estas experiencias que nosotros pudimos obtener en el desarrollo de estos proyectos integradores productivos en Campus Querétaro, pues fueron gratificantes. Creo que los docentes aprendimos tanto como los estudiantes. Estas habilidades que justamente se empiezan a desarrollar para emprender, ¿no? Justamente para impactar en la economía del municipio. Nosotros lo que queríamos era resolver problemas. ¿Qué problema está presentándose? ¿Qué solución le das a ese problema? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué necesitas? ¿Sí? Y es desde buscar. Tuvieron que participar en convocatorias para bajar recurso municipal, para bajar el recurso de donde estuviera justamente para esta parte de los proyectos. Y los estudiantes empezaron a desarrollar esas habilidades de trabajo colaborativo y no nada más de empezar a trabajar con el grupo, que si yo soy de sistemas, pues trabajo con los de sistemas. No, si en la unidad y en el municipio había industriales, gestiones de ingenieros en gestión empresarial, ingenieros en sistemas, en formación, pues
era trabajar colaborativamente. Tú, estudiante de sistemas, nos vas a ayudar con el alimentador. Estudiante de industrial, vas a hacer justamente el laboratorio de calidad para las medidas y la parte de todas estas competencias profesionales que nosotros queremos que se desarrollen en el estudiante, se empezaron a implementar solitas en la parte de los proyectos integradores productivos. Entonces, esa es mi aportación. Muchas gracias, Rebe. Gracias, maestra. En esta parte de los proyectos integradores entra el punto importante. Todos nos preguntamos la parte económica, los recursos, todo lo que esto conlleva, porque sabemos que no es fácil llevarlo a cabo, pero tampoco en la parte económica, cómo le invertimos, ¿verdad? Maestra Alba, ¿nos pudiera comentar, por favor? Muchas gracias, Rebe. Pues bueno, como tú dices, la parte económica es muy importante, sin embargo, también lo que nosotros buscamos es el desarrollo económico de las comunidades. En el campus Tuxtla Gutiérrez en el que estoy, al igual que las compañeras Wendy y Nancy, que son de Querétaro, también tenemos el formato de unidades remotas, ¿no? En donde los chicos tienen que estar tocando las puertas, ¿sí? Precisamente para que ya sea que empresas aquí aledañas a sus municipios o pequeñas empresas que están ahí en sus localidades, pues les puedan abrir las puertas, ¿sí? Y puedan desarrollar precisamente estos proyectos productivos que les permitan tal vez a futuro, ¿sí? Así como la experiencia que vivió Querétaro, nosotros también aquí en Tuxtla Gutiérrez, en algunos municipios, por ejemplo en la Concordia, también los chicos han implementado proyectos de impacto al sector productivo y precisamente enfocados, ¿sí? Lo que nosotros queremos también es que sean enfocadas a solucionar problemas locales. Como bien decía Wendy, hoy en día el buscar trabajo, venirte a una capital, a las cabeceras municipales, sabemos que el trabajo no basta, ¿no? Entonces, lo que también nosotros queremos es que estos chicos puedan desarrollar proyectos productivos que a la larga ellos mismos puedan crear sus propias empresas, ¿sí? Para poder generar mayor derrama económica. Y pues bueno, no solamente esto, nosotros hemos notado acá en Tuxtla Gutiérrez que la implementación precisamente de estos proyectos productivos como parte integral del proceso de aprendizaje de los estudiantes, pues bueno, influye directamente en el desarrollo de las competencias profesionales, ¿sí? Y también de la motivación, porque tenemos chicos que están 100% en línea, que ya están incrustados en el sector productivo, y qué mejor si nosotros orientamos el desarrollo de sus competencias, ¿sí? En temas que puedan aplicar directamente en el lugar donde ellos ya se encuentran laborando, ¿sí? Y desde temprano, o sea, desde semestres tempranos, ellos puedan impactar en la mejora de los procesos que ya existen en las empresas, ¿sí? Nosotros estamos convencidos, ¿sí? Que el aprendizaje basado en proyectos aplicados en su entorno es la principal motivación que encuentran nuestros estudiantes para poder seguir estudiando con nosotros, ¿sí? Porque como dicen, ¿no? Motivación, encuentran un motivo para poder seguir desarrollando su formación académica, ¿sí? Entonces, yo que les puedo comentar, lo que nosotros también buscamos es que al momento de tener este impacto, ellos se puedan incrustar en estas empresas, puedan laborar en esas empresas o bien en un futuro poder alcanzar algunos puestos de mayor, pues de mayor rango, ¿sí? Donde ellos no solamente puedan demostrar su desarrollo académico, no solamente el desarrollo académico, sino también todo el desarrollo profesional que el tecnológico les pueda dar, ¿sí? Uno de los ejemplos de algunas competencias que ellos desarrollan precisamente al momento, como tú dices, Rebe, de ir a tocar puertas y de ir a buscar precisamente estos recursos económicos, pues son las relaciones interpersonales, ¿sí? La importancia de las relaciones públicas que ellos deben de tener, que muchas veces nos enfocamos más a otro tipo de competencias, sino que también nosotros al momento de desarrollar proyectos productivos, les damos la oportunidad a los jóvenes de interactuar con diferentes organizaciones. Es cierto, en el formato de educación a distancia tenemos un elemento clave que es el tutor, que están en las unidades remotas o los tutores virtuales, que a la par del asesor, que en este caso es el docente, le ayudamos a darle las directrices, pero al final del día, quien llega a tocar la puerta, quien elabora el oficio para que le permitan entrar a las empresas, pues es el estudiante.
Y fíjate que eso, yo lo veo, por ejemplo, es una de las ventajas claras que tienen nuestros estudiantes en educación a distancia, porque les permitimos, precisamente, nos da la pauta, la modalidad, ¿sí? De que podamos invertir el mayor número de actividades de las materias precisamente en proyectos. Y no solamente en proyectos, o sea, son proyectos productivos, pero que también nosotros en nuestra retícula, en nuestra carga de materia semestral, lo llevamos a proyectos integradores, en donde en el desarrollo de un solo proyecto pueden ellos desembocar toda su energía, ¿sí? Direccionar toda su energía y puedan ellos desarrollar las competencias de más de una materia. Entonces, el resultado es aún mayor. El compromiso en el desarrollo de los proyectos es aún mayor, porque en vez de dispersarlos en tener un proyecto por las 6 materias de su carga académica en un semestre, podemos en un solo proyecto poder tener más de una materia. Entonces, eso se logra trabajando de manera colegiada, conociendo el entorno del estudiante para poder impactar de manera significativa con él. Claro. Muchas gracias, Rebe. Sería mi participación. Gracias, maestra. Este tema de los proyectos integradores es muy importante. Espero que hayan tomado nota los docentes, alumnos, incluso, por favor, tomen nota porque esto les puede ayudar mucho en la preparación que están tomando y pueden aplicarlo en esta modalidad. O sea, todo lo podemos trasladar en lo que estamos viviendo actualmente. Tomen nota y pues ya tenemos muchas preguntas, maestras, de todo el público. Ya vamos a empezar esta ronda de preguntas y respuestas. Creo que se han generado muchas incógnitas alrededor de este webinar en estas 3 rondas tan importantes. Y me gustaría comenzar a dar lectura a estas preguntas, si me dan permiso. Y pues vamos a ver, la primera nos preguntan, ¿cómo han adaptado sus estrategias didácticas en el TEC-NM ante la contingencia sanitaria, SARS-CoV-2? Maestra Wendy, ¿nos puede comentar en esta pregunta, por favor? Aquí en este caso, pues hemos venido trabajando con este reto tan importante, ¿verdad? Como Tecnológico Nacional de México, pues de alguna manera con estrategia de seguimiento curricular, aquí con la de contingencia, perdón, se me fue la palabra, con la que es la estrategia de continuidad académica. Entonces, aquí sí me gustaría un poquito más que Nancy como tal nos apoyara, porque considero que nos puede apoyar fuertemente con este tema, porque ha sido una de las que he trabajado también, digo, hemos trabajado en conjunto, pero creo que ahorita Nancy nos puede apoyar fuertemente con esta respuesta para que sea más contundente. A ver, maestra Nancy, escuchamos su respuesta. Adelante. Gracias, gracias. Sí, bueno, el TGNM fortaleció a los docentes con el proyecto que se implementó de continuidad académica. Como lo habíamos comentado ya en la parte de las temáticas, justamente el 2020 propició el que nosotros pudiéramos aprender mejores y más herramientas, ¿no? Entonces, hubo una serie de capacitaciones que se dieron para el uso de herramientas digitales y recursos educativos durante esta contingencia, ¿no? Todavía seguimos ahorita en la parte de diseño de cursos, de nanocursos, de microcursos. Por cierto, aquí les hago la atenta invitación a que sigan participando con nosotros y se sumen a la parte del proyecto de capacitación que TGNM tiene para nosotros los docentes y para estudiantes. Están ahí en el Tecnológico Virtual, en la página del TGNM, en el apartado Tecnológico Virtual. Se diseñaron justamente estas estrategias donde se mostraron herramientas, las que nosotros ahorita consideramos que son las como que podemos utilizar para darle continuidad. Entonces, básicamente, esa ha sido, bueno, espero haber dado respuesta a la pregunta. Claro que sí, maestra. Esperemos que sí haya respondido a lo que esperaba el público. Y también tenemos otra pregunta.
mencionan aquí, preguntan, ¿cómo fortaleció el TEC-NM a los docentes en la transición del aula tradicional a la virtual? Maestra Wendy. Sí, bueno, en este caso, y retomando de lo que comentó la maestra Nancy, se ha fortalecido con esas capacitaciones, pero de alguna manera algo que se pidió como estrategia, dentro de esta estrategia de continuidad académica, es que se establecieran escenarios para que de ahí se pudiera partir y entonces poder ver cómo vas trabajando con cada grupo de profesores. Y escenarios se establecieron principalmente 3, el escenario A, el escenario B y el escenario C. De alguna forma, con estos escenarios, consideras quienes no tienen conectividad, quienes tienen conectividad y tienen de alguna manera una plataforma, o quienes tienen una plataforma y a veces tampoco la están utilizando mucho. Y con eso ir trabajando en fortalecer las herramientas, ¿sí?, de los docentes, porque sabes cómo podrías de alguna manera ir avanzando en esta parte. ¿En qué sentido? Se ha trabajado muy fuerte en estos desarrollo de algunos cursos que son parte de lo que ya mencionaba la maestra Nancy, y buscando que adaptes de acuerdo a los escenarios que consideras que se tienen en tu contexto, en tu campus, ¿sí? Sobre eso ir viendo qué herramientas, qué habilidades son las que más debes de ir trabajando. Entonces, sobre esa es la parte que ha trabajado fuertemente el Tecnológico Nacional de México, y bueno, que la parte de capacitación la tocarán muy fuerte en el cuarto webinar, donde platicarán de manera más detallada cómo se ha venido trabajando esa estrategia de capacitación, pero ha sido uno de los puntos más fuertes, esta capacitación que se ha desarrollado, pero digo, no me gustaría meterme tan a detalle porque lo van a tocar de manera más puntual en el siguiente webinar. ¿Sí? Pero sí se ha trabajado mucho la capacitación. Maestra, nos dejó emocionados con su respuesta, pero sí es cierto, en el siguiente webinar siguiente lo van a capítulo. abordar. El siguiente Claro webinar. que sí. Sí, vamos a elegir una última pregunta, maestras. Nos llegaron muchísimas y la verdad es que es imposible darle respuesta a todas. Una disculpa a todo el público, pero solamente elegiremos otra pregunta más, ¿sale? La última pregunta es para la maestra Alba. ¿Qué recomendaciones nos podrían dar para generar la motivación en los estudiantes en esta modalidad de educación a distancia? Por favor, maestra. Gracias, Rebe. Fíjate que en educación a distancia nos da la oportunidad de contar con una multiculturalidad en nuestras aulas virtuales. Los estudiantes con esto se fortalecen y también hemos encontrado una fuerte motivación con esto. Nosotros acá en Tuxtla, en una aula virtual, tenemos chicos mexicanos que viven en Estados Unidos, gente de Centroamérica, ¿sí? Y en diversos lugares del país que conviven con los chicos que están en las unidades remotas, o sea, en diferentes municipios que están acá en Chiapas, desde la Sierra Madre hasta lugares bien cercanos a la capital. Y esto precisamente les ha permitido una realimentación entre ellos mismos, dando paso y les da pauta. Sí, incluso ellos también a veces cuando hacen trabajos en equipo se conectan así como estamos nosotros ahorita, ¿sí? En una videollamada y pueden intercambiar desde los chicos recién egresados hasta los chicos, hasta los no tan jóvenes que ya están incrustados en el sector productivo y entre ellos mismos se van fortaleciendo, ¿sí? Una motivación más, yo creo que también es muy importante, es que nosotros como docentes demos una retroalimentación asertiva, ¿sí? Asertiva me refiero en forma, en tiempo y lo que realmente está esperando nuestros estudiantes. Si tú no retroalimentas a tu estudiante en los tiempos establecidos, el chico se desmotiva y él mismo va dejando de creer, ¿no? En su profe, en su escuela, y tiende a la deserción. Cuando nosotros, un chico no manda la tarea, le calificamos y le mandamos un correíto, oye, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás? ¿Por qué no te has conectado? El chico, ¿sí? Se siente motivado. También uno de los elementos sumamente importantes es la acción tutorial proactiva. Nosotros somos muy afortunados en el modelo de educación a distancia del TNM, porque comprende este elemento, ¿sí? El tutor en educación a distancia juega un papel fundamental porque se vuelve precisamente ese acompañante, ¿sí? No solamente académico, sino también en el desarrollo
competencias profesionales a los chicos, ¿sí? Y juega este papel fundamental y esta cercanía con los estudiantes. Y está muy al pendiente, ellos mantienen diferentes líneas de comunicación, incluso a veces están en grupos de WhatsApp o de Telegram, y están encontrando contacto a través de las plataformas virtuales y del correo electrónico. El decir al chico que tenga una relación interpersonal, que tenga una relación, ¿sí?, con personas que representamos la institución, eso hace también que el compromiso sea más grande hacia el chico, hacia la educación a distancia. También siento que incorporar diferentes tipos de recursos. Todos tenemos diferentes formas de aprender, pero también si abusamos de un tipo de recurso, aburre. O sea, nosotros lo sabemos, nos aburre. O sea, si vemos lo mismo, solamente videos, va a llegar un momento que el efecto del recurso video va a perder el efecto. Entonces debemos de diversificar precisamente no solamente los recursos, sino también las actividades que le pedimos a los chicos que estén orientados al desarrollo de las competencias. El aprendizaje basado en proyectos, como lo comentábamos con el tema anterior, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si esto está aplicado a su contexto de cada estudiante, ¿sí? Porque fíjate, en educación a distancia es bien importante, tenemos que conocer el contexto de cada estudiante para que precisamente nuestra estrategia didáctica sea de manera puntual y asertiva para cada uno de ellos, y esto promueva precisamente la motivación de ellos, ¿sí? Que vea que lo que se está aprendiendo en educación a distancia está siendo aplicado, ¿sí? También es muy importante que nosotros mismos en nuestras aulas virtuales promovamos el aprendizaje colaborativo, ¿sí? Y que también fomentemos el trabajo en equipo para que entre ellos se dé la relación interpersonal y empiecen a estrechar lazos. Es bien bonito, la verdad yo tengo experiencias que me podría llevar aquí horas y horas, y nos ha llevado horas con Nancy y Wendy, ¿no? Fuera tras bambalinas, pues también compartimos una gran amistad y hemos platicado muchísimo acerca de los temas, ¿no? Y los chicos se llegan a ser amigos aún viviendo en estados diferentes, y no solamente amigos para compartir estrategia. A veces a mí me ha pasado, se llegan a llevar tan bien que hasta a veces se ponen de acuerdo para hacer las tareas, ¿no? Y nos sorprenden cada día. También algo muy importante en educación a distancia, maestros, por favor, nos enfoquemos, seamos autocríticos, nos evaluemos, nos autoevaluemos y siempre estemos en esa búsqueda de la mejora continua. Busquemos la innovación, ¿sí? Esto es cambiante. Yo escuchaba el relato de una maestra de acá de Tuxtla Gutiérrez y decía, maestra, todos los años que yo trabajé en presencial y hoy en día que me dedico a la educación a distancia, he aprendido que en educación a distancia siempre tengo que estar en continua capacitación, tengo que estar cambiando, porque cada semestre tengo que estar cambiando actividades, recursos, y los tengo que ir mejorando, porque los chicos van cambiando, y si los chicos van viendo las aulas, y si son alumnos repetidores y ven lo mismo, pues no logran hacer ese clic con nosotros. Entonces, siento que hay esta mejora continua aplicando la innovación educativa nos va a permitir precisamente realizar el match entre la tecnología y las estrategias didácticas actuales. O sea, eso es muy importante, maestros, de verdad. Sé que a veces es complejo, pero hoy en día podemos ponernos hasta audiolibros para estar ahí, estarnos actualizando. Considero que la motivación en las diferentes modalidades es lo más importante, ¿sí? Si nosotros damos un motivo a nuestro estudiante para continuar sus estudios, créanme que cuando ellos retornen o tengan que cambiar su retorno a cualquier modalidad, sea presencial, mixta, sigamos en línea, ¿sí? Los chicos van a concluir sus estudios. Y más que nada, si ya dimos este paso, y hablo de la comunidad docente a nivel global, ¿sí? Si ya dimos este paso de incorporar las TICs, ya no las dejemos, porque eso también nos va a permitir que el tiempo que nosotros le dedicamos en la teoría en las aulas, podamos aplicar el aula invertida y nos tengamos un mayor tiempo para poder relacionarnos con el estudiante y precisamente en enfocarnos en esta práctica que todos los chicos tienen tanta hambre de ellos y también nosotros aprender, ¿no? Eso nos va a permitir esa realimentación, el ir y venir. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Rebe, esa sería mi aportación. Gracias a todas, maestras, por sus respuestas. Yo creo que los dejamos ahí más picados, por eso los invitamos al siguiente webinar, ¿verdad? Estas
preguntas, estas respuestas han sido muy completas, maestras. Agradezco esta participación. Espero que el público haya quedado satisfecho con estas respuestas de cada uno de ustedes. Y bueno, en este sentido, vamos a ir dando cierre a este webinar. Y bueno, me gustaría escuchar sus conclusiones, maestras, en el siguiente orden, para que puedan ir aperturando cada una de ustedes su conclusión, ¿sale? Primero sería la maestra Wendy, luego la maestra Nancy y por último la maestra Alba, por favor, ¿sale? Adelante, maestras. Pues bueno, muchas gracias. Nuevamente, primero que nos estuvieron aquí con nosotros, que nos estuvieron acompañando, escuchando en este ratito, en este webinar. Y bueno, me gustaría cerrar principalmente invitando a lo que son todos los docentes, ¿verdad? Mis compañeros docentes, a que nos sigamos preparando, a que nos sigamos buscando estrategias didácticas atractivas. Tocaba un punto bien importante, Alba, esa motivación tiene que ser así como que muy alta. O sea, obviamente un estudiante de educación a distancia, algo que caracteriza también es la automotivación, pero necesitamos nosotros contribuir con ello también como docentes. Entonces, sigámonos preparando. Nosotros les compartimos, en nuestro caso desde Querétaro, una estrategia que nos funcionó bastante bien, pero pues no es la única. El bagaje que tenemos de profesores y, en todo lo largo y ancho del país es bien grande, muy talentosos, muy profesionales, muy dedicados, y lo hemos visto en todo este tiempo de ese interés por seguirse preparando. Entonces, pues esa sería la invitación y eso sería con lo que me gustaría cerrar, invitarnos a seguirnos preparando, pero sobre todo para buscar estrategias que sean atractivas a nuestros estudiantes, que sean totalmente, que apoyen a su formación, que no sean nada más adecuadas para cierto contexto. Esta parte que hablaba también Alba, me gustaría mucho también retomarla. O sea, cambia constantemente, es trabajo, ¿cierto? O sea, nos lleva un buen rato, no es así como que solito se actualiza, ¿verdad? Tenemos que hacerlo nosotros también con nuestros recursos y todo, dedicarle tiempo, pero yo creo que es parte de lo rico de nuestra profesión, seguirle aportando a los estudiantes en nuestra formación, pero aprendemos más nosotros también en el camino. Entonces, siempre tengamos presente que va cambiando todo, día a día, los cambios son más rápidos cada vez. Entonces, en ese sentido, tenemos que seguir cambiando nuestras estrategias, mejorándolas, actualizándolas, y pues para que sea beneficioso para todos, ¿no? Para estudiantes y profesores. Ese sería mi cierre. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Muchas gracias a Rebe, Alba, Wendy. Estuvo bastante entretenida esta plática. Muchas gracias a todos. Vamos a darles respuesta, nos vamos a quedar a darles respuestas. No pudimos responder todos, pero claro que les vamos a dar respuesta. Y pues yo voy a concluir con algo, ¿sí? Como una invitación a justamente seguir fomentando en nuestros estudiantes la colaboración. Vamos a seguir fomentando la creatividad, vamos a estimular la innovación que hay en ellos para lograr un aprendizaje activo y significativo, ¿sí? En este mundo de constante cambio, como lo dijo también ahorita Wendy, ¿no? Tenemos que adaptarnos y en esa adaptación pues van a sufrir varios cambios. Y pues me gustaría también comentar que es importante aclarar que estas estrategias didácticas de las que estuvimos platicando en este webinar, por sí solas no van a generar conocimiento. Y la plataforma virtual por sí sola tampoco puede ser a lo mejor tan atractiva para el aprendizaje. Yo creo que lo que va a hacer la diferencia es el acompañamiento del profesor, del tutor, que justamente va a identificar esas actividades de enseñanza, esas actividades de aprendizaje para poder utilizar eficientemente las herramientas que nos da la plataforma o el ambiente virtual en lo que estemos dando nuestra clase. Pues muchísimas gracias a todos y pues los seguimos invitando a crear estas herramientas y estas actividades creativamente para todos nosotros. Muchas gracias, Rebe. Gracias, maestra. Adelante, maestra Alba. Gracias, Rebe. Pues la verdad muy contenta, siempre es un placer estar con ustedes platicando. Y pues bueno, ya después seguiremos nosotros nuestra charla. Sin embargo,
para mí, fíjense, los docentes del Tecnológico Nacional de México tenemos un gran reto. Sin embargo, a diferencia del ayer, el día de hoy estamos más fortalecidos que nunca. Y segura estoy que podemos enfrentar cualquier tipo de escenarios, ¿sí? Como lo planteó nuestro seguimiento académico, continuidad académica, el A, el B y el C, y los que vienen, ¿sí? Por ello invito a que todos los que nos dedicamos a la docencia, como ya lo hemos comentado, pues seguir en esa mejora continua, en el desarrollo precisamente de las habilidades del uso de las herramientas tecnológicas aplicadas, ¿sí? A nuestro ambiente virtual de aprendizaje. Que también nosotros tenemos que enfocarnos al actor principal, que esos son nuestros estudiantes. Nos debemos a ellos. Entonces, si nosotros pensamos en ellos, créanme que vamos a estar enfocados a las necesidades que ellos tienen hoy en día. Muchas gracias, Rebe. Sería mi aportación. Pues gracias a ustedes, maestras, por acompañarnos en este panel, esta plática tan enriquecedora que pudieron brindarnos y dar respuesta a las preguntas del público, y esperemos que hayamos cumplido con esa expectativa, ¿verdad? Porque a veces el docente se va a sentir bien identificado con todo lo que ustedes mencionaron, el alumno también de, híjole, ya me aburrió el video, ya me aburrió el juego, o sea, hay que seguir implementando estas estrategias didácticas. Yo creo que es muy importante este tema del webinar, porque así sabemos de qué forma podemos identificar, hacer este diagnóstico de necesidades de nuestros alumnos, que precisamente, aunque estemos en un aula presencial, en un aula virtual, en donde sea, tenemos que ir innovando e ir incorporándolas, ¿verdad? Y pues desafortunadamente hemos llegado a este cierre del webinar, ha terminado, pero agradecemos que hayan escuchado estas pláticas, esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Y pues bueno, los seguimos invitando al siguiente webinar, que será el día de mañana, 26 de agosto, a las 10 a.m., titulado Formación y actualización en la educación a distancia en el TECNM. Y pues nuevamente agradecemos también al Tecnológico Nacional de México y al CIDED por esta colaboración y el apoyo brindado. Muchas gracias a todos.